Regresamos con PBO Radio, la 91.9 de la FM, la radio con fe. Bueno, Catherine, vamos a tener ahora como un invitado para que nos hable sobre un tema importantísimo que es el económico, a un gran invitado que es nada más y nada menos que el decano del Colegio de Economistas de Lima, el doctor Carlos Castro. Bienvenido, doctor Carlos Castro. ¿Cómo está usted? Buenas noches. En primer lugar, agradecer a PBO y en especial a sus personas, tanto a Catherine como a Ricardo, ¿no? En la conducción de este espacio tan prestigioso. Gracias. Mi primera pregunta sería esta, y veo declaraciones de Kurt Burneo que dice que el crecimiento económico del país depende de las decisiones del Congreso. Y me deja, digamos, pensando porque todos creemos que el crecimiento económico del país depende de las decisiones del Ministerio de Economía, es decir, del Poder Ejecutivo, que ejecuta efectivamente una serie de no solamente de normas, sino de acciones, de políticas de Estado que nos permitirían salir de alguna eventual crisis económica en curso, en fin. Corresponde a la salud económica del país. El Congreso, más bien me extraña que alguien diga que le corresponde al Congreso la salud económica del país. ¿A usted qué le suscita esta frase de Kurt Burneo? Conociéndolo a Kurt, ¿no? Es una persona que ha ocupado cargos importantes en el Ejecutivo, no solo a nivel de ministro, también fue presidente, ¿no?, de una serie de instituciones, ¿no? También pasó por el Banco de la Nación. Creo que me parece que no está siendo objetivo porque, como bien lo ha mencionado Ricardo, el MEF tiene un papel importante en el manejo económico. Indistintamente de los personajes que han estado de turno como ministro de Economía y Finanzas, que en algún momento parecía que estaban en balcón o no tenían esa, digamos, esa importancia, porque no solamente es técnico, un ministro de Economía también tiene un papel político, de conducción y de cómo se debe dar la marcha en la economía. Y creo que ahí estamos cayendo un poco en defender lo indefendible. Creo que el grave error del presidente Castillo es la improvisación que ha habido en el tiempo. Ahora creo que ya pasaron el récord, y ustedes me corrigen, creo que ya estamos llegando a 70 ministros, sí, creo, de que inició su gobierno. 13 meses. Así es, ¿no? Y en realidad es lamentable porque justo ese clima de incertidumbre, de improvisación, hace mucho daño a la economía. Y creo que me hubiera gustado escuchar de Kurt Burneo de lo que él propuso, tanto para el presupuesto 2023, el plan, ¿no?, Impulsa Perú, de reactivación económica, pero no habló cómo iba a ser la alianza estratégica de lo que ellos proponían con el sector privado, porque un plan de reactivación económica sin la participación, sin el compromiso del sector privado, no va a funcionar. Y en ese sector privado, ¿quiénes deberían estar? Porque muchos de nuestros oyentes y televidentes pensarán que se refieren al sector privado como las grandes empresas, pero el 70% de la economía es informal, y ese es el sector privado que de alguna manera debería tener la voz cantante, o por lo menos voz, en esta participación con el gobierno que no se ha dado todavía, ¿no? Te agradezco, Ricardo, la pregunta. Como bien tú lo has mencionado, el gran porcentaje de las unidades económicas del país es la micro y pequeña empresa, y sin ellos no se va a poder reactivar la economía. Y aprovechando como oportunidad, tenemos una estructura económica informal que viene de muchos años, en un promedio del 70%, pero a raíz de los resultados del COVID-19 aumentó esa informalidad. En algunos departamentos, incluso, creo que coincidimos con un invitado en este set, que en Cajamarca supera el 90% de informalidad. Entonces, estamos en una situación sumamente complicada, porque si seguimos en esa informalidad, en primer lugar, no van a ser sostenibles en el tiempo esas micro y pequeñas empresas. Como se pueden crear, también salen del mercado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pasan a la línea de la informalidad. Y cuando hablamos de informalidad, también el mercado de empleabilidad es altamente informal. Es decir, muchos peruanos no van a tener regímenes previsionales de bienestar en el futuro cuando les va a ser
sumamente difícil mantenerse en el mercado laboral. Y eso es lo que está pasando en el país. Estamos cultivando bolsones de generaciones de peruanos que así atienda mal, bien o regular el Estado, son poblaciones vulnerables y de riesgo social. Y la informalidad nos trae serios problemas. De la informalidad pasa a lo ilícito, y lo vemos. Minería ilegal, tal ilegal, y una serie de actividades, ¿no?, que nos perjudica como economía. Me parece de que aquí la salida es, y no lo vemos, este enfrentamiento del legislativo y el ejecutivo no nos hace mirar más allá y menos contar con una agenda mínima, ya que, bueno, hubiera sido de 20 a 30 años, de 4 años de gobernabilidad. No la tenemos. Y seguimos en ese entrampamiento. Y creo que es una responsabilidad compartida entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y ninguno de ellos quiere buscar una salida de darle por lo menos un clima, entre comillas, de mínima institucionalidad. No tenemos institucionalidad en estos momentos. Y eso perjudica al clima de inversiones. Y sin inversiones no hay empleo. Eso hay que explicarle también al ciudadano de a pie, que si no se fomenta la inversión, más allá de la bondad que pueda tener la inversión pública, que enhorabuena debe ser más eficiente, porque le da la capacidad de prestación al Estado en cuanto a cobertura y calidad de los servicios, que también no la tenemos, pero lo vital es promover la inversión privada. Y está prácticamente paralizada, hay que decirlo así, ¿no? Ahí están las cifras. Con todas sus letras, ¿no? Literalmente. Ahora, doctor Castro, sería muy amable si nos explica un poco lo que ha dicho el BCR, que por cierto ha rebajado sus proyecciones, ¿no? Y ha dado nuevas cifras con respecto a la economía para lo que queda del año y para el 2023, que por cierto son cifras que están por debajo de los cálculos del MEF, ¿no? El presidente del BCR, Julio Velarde, ha dicho que a fines del próximo año estamos regresando al rango meta de inflación. ¿A qué se refiere exactamente? Sí, el rango meta de inflación sabemos que no debe pasar, ¿no?, del 2%, 1.5, 2%, y es más, lo ideal es que esté en 1.5, ¿no? En algún momento éramos ejemplo en América Latina en cuanto a la tasa de inflación. No solamente en la tasa de inflación, hemos sido un ejemplo en cuanto a endeudamiento. Antes del COVID estábamos en un 27% de endeudamiento en cuanto al PBI. Y éramos un ejemplo en América Latina. Sin embargo, no estamos mal. Lo delicado es que no estamos moviendo la economía del país. Entonces, no estamos generando el clima para generar empleo. Es más, el déficit, si bien cierto, también dentro de lo que se está manejando en América Latina, porque todos lamentablemente sufrimos el tema del COVID, se tuvo que los países endeudarse, estamos en 3.4, pero los compromisos en cuanto a las proyecciones del marco macroeconómico multianual está en una tendencia decreciente y en buena hora para mantener la disciplina fiscal. Pero eso no basta. El tema es cómo salimos de este entrampamiento para generar más empleo. No hemos aprovechado como oportunidad en el 2020-2021, en ese boom de precios altos de los minerales, de seguir apostando con inversiones nuevas en el sector minería. Somos un país minero. El tema era discutir esas inversiones en el futuro en 3 cosas, si me permiten en medio minuto. 1, tecnología de que pueda conservar en mejores condiciones el entorno ambiental en las áreas de influencia y que no afecte o digamos, cause daño a otros sectores productivos de la economía del país, ¿no? En segundo lugar, cómo generar encadenamientos con el sector minero desde que la pequeña y microempresa, y sobre todo en el área de influencia, puede hacer parte de ese encadenamiento en cuanto a ser proveedores de bienes y servicios a esa gran minería. En otros países sí se da también ese encadenamiento. Y en tercer lugar, es resolver los conflictos sociales con la presencia de un Estado que diga qué le toca al Estado en su conjunto, es decir, gobierno nacional, regional y los gobiernos locales, y los compromisos de inversión por parte de la empresa, a fin de generar ese bienestar que no se ve en las áreas de influencia. Pero nada hizo la primera ministra Mirta Vázquez en su periodo, más bien fue todo lo contrario, es decir, desalentó la inversión minera.
es que justo los gestos y las acciones van por ese camino. En vez de promover un entendimiento con las empresas mineras y de mejorar ese clima de inversiones en mejores condiciones, y me faltaba otro factor, que sí lo ha hecho Chile en los últimos 40 años, darle mayor valor agregado a su exportación minera. Nosotros no discutimos ese factor de innovación tecnológica. Entonces, ¿cuál es el tema? Que no hemos sabido cómo negociar en mejores condiciones de inversión minera, quizás en el último siglo. Y esa es nuestra realidad. O sea, aparte de la variable que también ha habido en cuanto al tema de corrupción, ¿no? O sea, ese es que ha afectado mucho en la economía y sigue afectando. Pero creo que no hemos sabido cómo negociar y tener como aliado estratégico a la inversión, indistintamente si viene de afuera o de la propia inversión privada nacional. Creo que por ahí va el camino correcto de cómo esa micro y pequeña empresa formalizarla, y que es un gran generador de empleo. Genera más empleo que cualquier otro sector. Ahora, el propio Julio Velarde, el presidente del BCR, dijo: no se viene un buen año, pero espera que no sea catastrófico, ¿no? Y el ministro Curburneo nos alertaba sobre una posible recesión. ¿Usted ve ese escenario para nuestro país? Y aparte, también hace algunos días habló del programa Impulso Perú, ¿no? ¿Cree que este tendría un impacto significativo? Sí, he visto algunos aspectos, sí tiene, digamos, algunas bondades por la lógica de cualquier economista. Pero me pregunto, ese plan de reactivación económica, hemos visto al costado del ministro compromisos por parte del sector privado. Ha estado indistintamente si la presencia de, como bien dijo Ricardo, de las sociedades, de las empresas más importantes, o quién representa esa micro y pequeña empresa, no lo hemos visto. Y si vemos ese plan de reactivación, más allá de dar préstamos, han corregido algo que sí lo dijimos hace más de un año y medio, que Reactiva Perú y los FAES fueron mal diseñados, porque sobre todo Reactiva Perú benefició a la gran empresa porque era en base al monto de facturación mensual. Entonces, al final ellos fueron los más favorecidos. Se le dio plata a empresas que incluso no necesitaban préstamos, incluso lo usaron hasta con fines especulativos. Entonces, eso es lo que ha pasado en el país. Y a la micro y pequeña empresa se perdió una oportunidad de darle préstamos con mayor aliento de mediano plazo, pero para bienes de capital y para capital de trabajo. Solamente se les daba capital de trabajo en base a la facturación mensual. Fueron los menos favorecidos y actualmente tienen problemas también de poder cancelar esos préstamos. Es por ello que uno de los componentes es ver cómo darle mayores facilidades o condonar, ¿no? Por ahí se ha escuchado que más allá de las bondades que puedan tener, yo creo que el tema no va por condonación o por exoneración de impuestos. Es ver que esa micro y pequeña empresa sea eficiente, competitiva. ¿Y cómo se logra? Encadenándolos con la mediana y gran empresa. Porque la ley de la micro y pequeña empresa de ser proveedores del Estado nunca se ha cumplido. Del 2003 se supone que el 40% de las compras estatales debería ser, ¿no?, a las micro y pequeñas empresas. Le han sacado la vuelta todos los años. Eso no se cumple. No se cumple, ¿por qué? Porque esta micro y pequeña empresa no ha tenido ayuda en mejorar su oferta, su calidad de servicios, bienes, el tema de asociatividad para cumplir con las ofertas que demanda el propio Estado, y también de poder encadenarse con esa mediana y gran empresa. En otros países sí lo han hecho, con inteligencia, con planificación y con acuerdos y compromisos, porque al final salimos ganando todos. Esa sería, digamos, la primera fase de un relanzamiento de las pymes. Así y es. MIPES. Así es. Y aprovechamos en bajar la informalidad y hacerla sostenible en el tiempo. No hay otra salida. Y estamos desaprovechando el boom de la agroexportación. En la costa ya no hay terrenos para la agroexportación. Tenemos que ir viendo cómo esa agricultura atrasada que tenemos en la selva, que tiene una diversidad de productos, si los limeños supieran la diversidad de cítricos que tenemos en nuestro país, tenemos una variedad de cítricos para exportar. Y no lo hacemos, ¿por qué? Porque no tenemos tecnología de siembra, de cultivos, de riego.
el tema de asociatividad y de manejar estas agriculturas atrasadas con un enfoque empresarial. Y tranquilamente se puede hacer alianza con esa agricultura moderna porque necesitamos tener más oferta exportable y conquistar mercados que por dos razones no lo hacemos. Por las condiciones fitosanitarias, básicamente, y porque no reunimos las condiciones mínimas, ¿no? Aparte de las condiciones fitosanitarias, la oferta que demandan algunos países, como es el tema de algunos países europeos y el propio Estados Unidos, que nos cierra en una serie de productos de agroexportación, ¿no? Entonces, esa es la realidad, que no apostamos por la innovación tecnológica, por la modernidad de nuestra estructura productiva. Ahora, usted nos ha hablado y ha descrito una serie de puntos que nos llevarían a pensar de que las posibilidades de solución, ¿no? Pero ante la situación en la que nos encontramos, ¿no? Usted lo sabe, todos los peruanos lo sabemos, una crisis política densa, unos ministros que bueno, no están a la altura en mayoría, ya vemos cómo más o menos se va manejando el Ejecutivo en ese sentido. Entonces, tenemos a un presidente que ya lo estábamos analizando también con nuestro invitado anterior, no da indicios ni tiene la mínima intención de dar un paso al costado, el tema de la vacancia, del adelanto de elecciones, que eran las posibilidades que se barajaban para acortar su gobierno, parecen más imposibles que posibles. Entonces, ¿hay esperanza para la economía en el país? O sea, si vamos a seguir con más de lo mismo y vamos a continuar con esta situación o con este presidente hasta el 2026, entonces las alternativas, las posibilidades para recuperarnos económicamente hablando, ¿son cercanas? Gracias, Catherine. Y solamente para puntualizar, medio minuto. En este plan de reactivación económica Impulsa Perú, en la presentación que hizo el ministro de Economía y Finanzas, se habló de una agenda mínima de discutir con el Congreso porque se necesitan algunas leyes para ser efectivas, ¿correcto? Me parece que ¿cuál es el problema de fondo en ese escenario? Sabemos que es bien difícil un proceso eleccionario, ¿no? Porque bien lo explicó el invitado anterior y otros especialistas o constitucionalistas, que necesitaríamos pues, ¿no? Dos, legislaturas. Dos legislaturas, ¿no? Continua para aprobar, si no, no se va a cumplir con los requisitos mínimos. Y la vacancia también parece que no hay voluntad también en cuanto a los requisitos mínimos por el número de votos. Y parece que ellos no apuestan por irse también con el Ejecutivo, ¿no? O sea, esa es la realidad que tiene el país. Entonces yo me pregunto, y el Colegio de Economistas de Lima lo dijo en su momento, al poco tiempo que se veía esa improvisación, no solamente en la designación de ministros y cómo conducir el país, se le propuso al presidente de nombrar a un primer ministro con credibilidad, que genere confianza y que esté a la altura de manejar el país, ¿no? Con una agenda mínima de gobernabilidad y con ministros ordinariamente pues que respondan a los mínimos retos que tiene cada sector. Sin embargo, eso no lo hemos visto. Tenemos 70 ministros prácticamente que han pasado y no han hecho absolutamente nada, aparte del tema de investigaciones que tienen algunos de ellos, ¿no? En algunos sectores. Entonces, si estuviera en los zapatos, disculpen, del presidente, ese sería el camino más correcto, de nombrar a un ministro que genere ese clima de confianza, de consensos y de poner a la palestra al Congreso, si es que también no tiene la voluntad. Oiga, esta es la agenda mínima para ponernos de acuerdo, pero no hay esa voluntad por ambas partes. Doctor Carlos Castro, decano del Colegio de Economistas de Lima, ha sido muy amable en estar con nosotros y bueno, hacernos ver la difícil situación económica una que tenemos. Cruda realidad. Una cruda realidad, efectivamente. Esperemos que las autoridades efectivamente se pongan de acuerdo para llevar por lo menos una agenda mínima como señala nuestro invitado. Muchas gracias, Catherine, por haber estado aquí, doctor A usted, Gracias. y lo primero, generar empleo. Gracias. Es lo que quiere la gente. Es lo más urgente. Eso es, hacemos Gracias. votos por eso. Bueno, Así es.